Kaixo lagunok eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Zurekin, Isabel Mellén eta Ander Gondra. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio sobre cultura vasca de la mano de la Fundación Sancho el Sabio, en el que, una vez más, os acercaremos una píldora de nuestra historia. El programa de hoy lo dedicaremos a uno de los episodios más trágicos y oscuros de nuestro pasado. Y para ello, quizá, tengamos que hacer algún pacto con el demonio. La historia de Euskal Herria ha atravesado momentos duros, de incertidumbre, de alarma social. Ha sufrido desastres naturales y bélicos, epidemias y malas cosechas, crisis económicas y políticas. Pero pocos fenómenos trágicos podemos achacar a la consciencia colectiva. Fue el caso de los episodios de brujería que se dieron con fuerza durante la Edad Moderna y que salpicaron gran parte de nuestra geografía. En las zonas rurales, focos de superstición y de creencias mágicas, proliferaron las acusaciones de brujería y hechicería que se lanzaban entre vecinas y vecinos. Se realizaron denuncias sobre todo tipo de personas, desde párrocos y ancianos hasta niñas y niños de corta edad, pasando por alcaldes o mujeres anónimas. Todo el mundo estaba bajo sospecha de participar en los aquelarres, adorar al demonio, generar muertes inesperadas de ganado y de personas, o de pudrir los campos. Estos episodios de histeria colectiva marcaron el imaginario común, truncaron vidas e implicaron ajustes de cuentas a nivel individual que desembocaron en asesinatos y torturas. Así es como el poder de un prejuicio puede marcar a fuego la vida de las personas. El punto álgido de la brujería en Euskal Herria comenzó cuando en 1609 el inquisidor francés Pierre de Lancret creó el pánico en Lapurdi, enviando a la hoguera a más de 80 personas acusadas de este delito. Este fanatismo y la paranoia de que había sirvientes del demonio operando por la zona hizo que la sospecha cruzase los Pirineos y comenzase a extenderse como un virus por Navarra. En ese mismo año, un comisario de la Inquisición denunció por primera vez la existencia de brujas en Zugarramurdi, con lo que se disparó la alarma social y comenzó todo un vaivén de acusaciones cruzadas entre los vecinos del pueblo. Pero la psicosis enseguida sobrepasó las fronteras de esta localidad navarra, puesto que los ecos de Zugarramurdi resonaron en las regiones más fronterizas de Álava y Guipúzcoa, y en algunos puntos muy localizados de Vizcaya. Debido a que el fenómeno se estaba descontrolando y la población estaba a punto de tomarse la justicia por su mano, la Inquisición decidió celebrar un macroproceso judicial con el que pretendía zanjar de una vez por todas la cuestión de los brujos y brujas, tanto en Navarra como en el resto del País Vasco. El 7 de noviembre de 1610
se desarrolló uno de los autos de fe más multitudinarios de los que convocó la Inquisición a lo largo de su historia. Se calcula que en este juicio fueron de espectadores más de 30.000 personas. En este auto no solo se juzgaba la brujería, sino sobre todo cuestiones relacionadas con la herejía, que era una de las principales preocupaciones del Santo Oficio. Aún así, se presentaron 31 acusados por brujería, la mayoría mujeres navarras, de las cuales 6 fueron quemadas vivas y 5, que ya habían muerto en la prisión, fueron quemadas en efigie, es decir, mediante un muñeco que las representaba. El resto de los acusados fueron reconciliados, que en la jerga que usaba la Inquisición significa que fueron perdonados y devueltos sin mayor problema al seno de la Iglesia Católica. Pero en vez de atajar el problema, este juicio celebrado en Logroño simplemente lo acrecentó. Al haber condenas a brujas, su existencia comenzó a tomarse en serio, y las malas cosechas, los accidentes inesperados y cualquier golpe de mala suerte se empezó a interpretar en clave de mal de ojo o de hechizo. Las acusaciones crecían día a día y en muchos pueblos las sospechas infundadas, los rencores entre familias y las suspicacias llevaron a acusar de brujería a muchas personas inocentes. Así, tras los procesos de Logroño, aumentaron las confesiones y los arrepentimientos por parte de supuestos y supuestas seguidores del demonio, que con todo lujo de detalles reconocían su participación en aquelarres y no dudaban en delatar a otras personas implicadas, generalmente amistades y familiares. ¡Somos inocentes! ¡Ayudadnos! ¡Cállate! ¡No hemos hecho nada para hacerte caso! Soy curandera. No, por favor, ayuda, por favor. Que no soy bruja. No soy bruja, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Sin embargo, no todo el mundo en la institución creía en estos cuentos de brujas. De hecho, fueron varios los miembros del Santo Oficio los que, después del auto de fe de Logroño, mostraron su disconformidad y solicitaron realizar una investigación en profundidad para demostrar que las acusaciones de brujería eran infundadas y fruto de la histeria colectiva. El gran defensor de la inocencia de los supuestos brujos fue el inquisidor Alonso de Salazar y Frías. A él se le debe que se pudiera contener el fenómeno de la brujería y que no desembocase en una masacre, como ocurrió en otros países de Europa. Al año siguiente del auto de fe de Logroño, el inquisidor Salazar se dedicó a recorrer Navarra y el País Vasco, interrogando a los testigos y a las personas acusadas de brujería, con un edicto de gracia bajo el brazo. Todas aquellas personas que quisieran retractarse de sus confesiones de brujería o que quisieran rectificar los testimonios dados en el pasado, podían hacerlo sin temor a represalias, sabiendo que quedarían automáticamente absueltas y libres de todo delito. Como es natural, muchas de las personas que habían confesado en plena época de histeria se retractaron de sus testimonios, alegando que habían mentido y que no tenían nada que ver con la magia negra. Egun guztian lo zorroan takaba zeuria bakarrik, ni gau horretan lo ekiten dot ez badot ibil beharrik. Los falsos testimonios que dieron los supuestos brujos y brujas tienen un discurso común. Generalmente la iniciación al mundo de la brujería se realizaba de la mano de una persona conocida que se convertía en el maestro o la maestra del nuevo acólito.
para trasladarse a la zona del aquelarre, que solían ser lugares cercanos a la población donde había tradición de romerías, los brujos lo hacían por el aire, volando. Allí tenía lugar una especie de misa negra, con la presencia del propio demonio, al que los brujos y brujas besaban debajo de la cola en señal de adoración. Alrededor de él se hacía un ritual en el que se decían algunas fórmulas mágicas, de las cuales nos ha quedado algún testimonio en Álava, como la que decía "Aquerra goiti, aquerra beiti", es decir, cabrón arriba, cabrón abajo. Tras el culto al macho cabrío, los adultos se desnudaban, bailaban sin control y practicaban sexo entre ellos y con el demonio. Los niños y niñas, mientras, cuidaban de unos sapos que posteriormente se usarían para pócimos o ungüentos, pero de los que también se decía que eran espíritus ayudantes, consejeros malignos, que el demonio mismo entregaba a los brujos y brujas para que velase por ellos y los protegiese. Alonso de Salazar y Frías, el escéptico e incrédulo inquisidor, ante estos relatos tan disparatados, dictaminó que las personas acusadas habían sido coaccionadas para admitir estos crímenes. Y también llegó a la conclusión, tras su investigación, de que habían sido los propios comisarios de la Inquisición los que se habían inventado los detalles de los aquelarres, diciéndoles a los acusados lo que tenían que confesar. Como ejemplo de estas prácticas por parte de algunos miembros del Santo Oficio, contamos en la zona de la Llanada Alavesa Oriental con un firme creyente en estas leyendas, Pedro Ruiz de Guino. Este personaje era capaz de ejercer la presión necesaria para que automáticamente cualquier persona confesase cualquier tipo de delito relacionado con la adoración satánica. Es muy elocuente el caso de Diego de Basurto, un anciano clérigo de 95 años que daba misa diaria en el pueblo del Inquisidor. En un principio, el comisario comenzó a insinuar que el cura era brujo a base de bromas, diciéndole que una marca de nacimiento que tenía en la sien izquierda era indudablemente una marca de brujería. Pero poco a poco, los chistes se fueron convirtiendo en una seria amenaza. Finalmente logró, mediante engaños, llevarle consigo a un viaje a Logroño, donde acabó metiéndolo de cabeza a un tribunal de la Inquisición para que confesase su condición de brujo. En pie, entra su excelencia el inquisidor general don Tomás de Torquemada. Una vez allí, al cura Diego de Basurto no le quedó más remedio que sucumbir y aceptar todos los cargos para poder ser reconciliado y salir de allí con vida. Recibe la señal de la cruz de la que te alejaste y que has negado. Por la autoridad que me otorga la Santa Iglesia, condeno a este hombre a la muerte en la hoguera. También conocemos otras declaraciones de vecinas y vecinos de la zona que se las vieron con este comisario de la Inquisición y que tuvieron que aceptar todo tipo de acusaciones para evitar represalias mayores. Es el caso de Ana de Arriola, vecina de Larrea, que narra cómo, en su primera declaración, afirmó ser bruja porque el inquisidor Pedro Ruiz de Guino le había atado las manos y le había apretado del cuello para que confesase bajo la amenaza de llevarla a Logroño. Por eso no es nada casual que casi todas las personas acusadas de la zona de la Llanada coincidan en que sus imaginativos relatos sobre aquelarres fueron en gran medida dictados por el comisario Pedro Ruiz de Larrea. Debido a la presión popular, ya que la mayoría de personas que declaraban en los tribunales del Santo Oficio que habían practicado la brujería salían indemnes si se arrepentían, muchas eran las que voluntariamente se personaban en Logroño para confesar crímenes inventados.
A todas se os acusa de brujería y de tener tratos con el diablo. Si queréis salvar vuestras almas de la perdición, arrepentíos y confesad vuestros pecados. Lo confieso, lo confieso, lo confieso. Continúa, hija. ¿Firmaste un pacto con Lucifer? Sí, firmé un pacto, lo confieso. Por favor, os lo suplico, tened piedad de mí. He preparado ungüentos por dinero, pero solo usé grasa de cerdo, nunca practiqué la brujería, os lo juro. En 1611, María González, mujer procedente de Corres, se autoinculpó como bruja. Afortunadamente nos ha llegado su testimonio ante la Inquisición, quizá uno de los más imaginativos de los que conservamos. Mientras afirmaba cómo el mismísimo demonio y los antiguos brujos de su aquelarre la trataban de persuadir para que no confesase sus actividades frente al inquisidor, el secretario y los intérpretes que iban traduciendo sus palabras del euskera al castellano, María, de pronto, enmudeció. Giró bruscamente la cabeza hacia atrás, hacia su izquierda, mirando directamente a una pequeña puerta que salía hacia un corredor. Comenzó a agitarse inquieta en la silla y se puso pálida como la cera. El intérprete le preguntó en su lengua qué es lo que pasaba, y María le respondió que el diablo había asomado la cabeza con sus cuernos por aquella puerta y le había dado una muy gran pesadumbre en el corazón. Después de estas palabras, María se desmayó. Cuando volvió en sí, declaró que no era la primera vez que la visitaba el demonio desde que había decidido ir a Logroño a confesar. Añadió que incluso, estando en la posada a la espera de su turno para declarar, hacia las 10 de la noche, había sentido un ruido en su aposento y al preguntar quién estaba ahí, le había respondido una voz diciendo: «Yo soy». María había reconocido esa voz al instante. Era la de su vieja maestra, la mujer que la había convertido en bruja, tratando de convencerla de que regresase al aquelarre y no diera parte de sus prácticas ante la Inquisición. Después de esta llamativa declaración, con visita demoníaca incluida, María González de Corres demostró ser no una gran bruja, que era lo de esperar, sino más bien una gran actriz. Sabemos por declaraciones posteriores de su hija, una niña de 12 años, también llamada María, que había participado en estos interrogatorios, cómo su madre la hizo mentir en Logroño y confesar un delito de brujería que nunca había existido. Según sus propias palabras, no he sido bruja jamás, sino que mi madre me ha hecho decir en Logroño que lo soy, siendo mentira, y estando allí esperando a que nos despachasen en la posada donde vivíamos, me decía que me enseñaría las cosas que había de confesar y manifestar, y las personas que yo había de nombrar por brujas. Y es que, en contra de lo que hoy en día pensamos, estas confesiones de brujería en ocasiones servían para salvar la vida y no para perderla en la hoguera. Buscaban el perdón de la Inquisición y la protección que daba una confesión a tiempo, aunque fuera falsa. Todos estos testimonios inventados nos hablan del clima de paranoia colectiva que se estaba desarrollando en toda Euskal Herria a inicios del siglo XVII como consecuencia de la quema de brujos y brujas que se estaba dando al otro lado de los Pirineos. Pela
Las brujas han quedado hoy en día en la memoria colectiva en el ámbito de lo legendario e incluso como personajes de ficción del mundo infantil. Sin embargo, hubo un momento en el que fueron algo muy real para algunas personas. Para ver cómo se va configurando la idea de la bruja en la Europa de la Edad Moderna, contamos con nuestro compañero Ander Gondra, que como siempre nos trae una selección de lo mejor que atesora la Fundación Sancho el Sabio sobre brujería. Abrimos nuevamente esta sección dedicada a las joyas o curiosidades bibliográficas conservadas en la Fundación Sancho el Sabio y lo hacemos como siempre de la mano de Ander Gondra. Y dedicando el programa al mundo de la brujería en el País Vasco, me pregunto qué tipo de documentos o materiales habrás escogido para esta ocasión. Kaixo, Ander. Muy buenas, Isa. Pues bueno, como siempre, la verdad que me tengo que exigir cierta contención, ¿no? Hay mucho, ¿no? Sí, hay que acotar la búsqueda y bueno, ofrecer a los y las oyentes una muestra tan solo de lo conservado en la Fundación y luego ya, pues si pica la curiosidad, que se anime, ¿no? A consultar el resto de referencias. Para que se hagan una idea, simplemente bajo la materia brujería, figuran más de 300 resultados en el motor de búsqueda. O sea, que quien quiera saciar su curiosidad puede estar ahí horas, ¿no? Sí, ahí en esas 300 pues se incluyen infinidad de artículos en revistas académicas, libros y bueno, demás materiales. Y para empezar, siempre suelo referir un poco a los elementos más antiguos que encuentro, ¿no? Uh-huh. Pues me han llamado la atención 2 volúmenes. 2, diría yo, auténticas joyas bibliográficas que dieron en su día mucho que hablar. Pues creo que nos estás poniendo los dientes largos. Cuéntanos, ¿de qué época son esos libros y cuál es su temática y autoría? Mira, pues ambos libros son obra de una misma persona. Un magistrado nacido en Burdeos y llamado Pierre de Lancret. El primero de ellos lleva por título, traducido al castellano me refiero, Descripción de la inconstancia de los malos ángeles y demonios. O sea que son inconstantes los... Ya veréis. El mal tiene poca constancia. Y se trata de una edición del año 1612, que se dice pronto. Y el segundo es de 10 años más tarde, de 1622, y se titula Incredulidad y mescredencia del hechizo plenamente convencido. Mescredencia. Los títulos, la verdad, que son preciosos, rebuscados. Sí, sí. Ambos están digitalizados, se pueden consultar online en la plataforma de la Fundación Sancho el Sabio. Obviamente hay que tener conocimientos de francés, en este caso, para poderlos consultar. Pero, bueno, ahora veremos un poco más adelante que hay traducciones al castellano disponibles, ¿eh? La verdad es que los 2 títulos que nos has comentado son de lo más sugerente. Aunque me imagino que siendo obras del siglo XVII, su contenido, bueno, puede resultar casi aterrador o al menos de nefastas consecuencias por esa invocación al mal, ¿no? que vemos. No, si lo leemos, digo, no invocaremos a ningún demonio, ¿no? Ni nada parecido. Me temo que no. Bien. Bueno, por cierto, ¿qué relación guardan estas obras con el País Vasco? Sí, la verdad que bueno, son unos libros que tuvieron, ahora veremos, consecuencias muy duras, desde luego, para las poblaciones a las que comprende. Y si te parece, vamos un poco por partes para entender de qué nos hablan. Vale. Creo que lo primero, antes de nada, es presentar al personaje. Hemos hablado de este personaje, de este magistrado, el tal Pierre de Lancret, que fue alguien enviado directamente por el monarca francés Enrique IV a la zona de la Burdi. Ambos hablan de Iparralde, se refieren a casos de brujería, a oleadas de brujería en este territorio. Allí llegó Lancret en el año 1609, se le encomendó que investigara la brujería local y desde el primer momento en el que se instala, pues asume plenos poderes y se comporta, al parecer, bueno, como un auténtico tirano. Como hemos visto, también era un poco el rol que asumían algunos miembros de la Inquisición, ¿no? En algunas zonas. Otros no. Siempre hay honrosas excepciones, pero sí que tenemos esas figuras que se dedican casi a aterrorizar a las poblaciones a las que van. Hay algunos que efectivamente, ¿no?, asumieron un rol algo más digno y tuvieron sus dudas, pero estos no. En este caso concreto, Lancret, condicionadísimo, obviamente, pues por la visión que había en aquel momento de este tema, pues asumió esos poderes sumarísimos y bajo sus condenas fallecieron docenas y docenas de vecinos y vecinas sentenciados a morir en la hoguera. El primero de los libros que mencionábamos es el que quizás nos muestra, pues bueno, una visión más clara del fenómeno, tal como él lo comprende, ¿no? Se describen además con sumo desprecio las formas de vida que tenían las gentes del País Vasco francés. Sobre todo se habla mucho, como es frecuente, de las conductas de las mujeres y los niños locales, y se replantean y se describen, pues bueno, un sinfín de supuestas prácticas demoníacas.
Es, al fin y al cabo, un libro pues que tuvo dramáticas consecuencias, donde él, a modo de crónica un poco, ¿no?, expuso el porqué de todas esas sentencias, y el relato que realiza, pues la verdad que no nos deja en absoluto indiferentes. O sea, que también fue, digamos, con sus prejuicios a esa zona del País Vasco francés, ¿no? A criticar las costumbres que él desconocía, ¿no? A criticar el comportamiento, como decías, de mujeres específicamente, que ya sabemos que la brujería es un fenómeno transversal que afecta a toda la sociedad, pero que quizá incide un poquito más en las mujeres. ¿Y cuáles son, a grandes rasgos, esas ideas que Pierre Delancre refleja en su tratado? ¿Qué es lo que cuenta de esa sociedad vasca que se encuentra? Sobre todo ha interesado mucho este libro por la visión que da de ese mundo, vamos a decir, cercano a la cultura vasca, ¿no? El territorio de Lapurdi, habitado en su mayoría pues por clases humildes, ¿no?, le parece a Pierre Delancre un lugar ideal, idóneo, para que prolifere un fenómeno como este de la brujería. Es, sin duda alguna, un lugar fronterizo, lo era entonces, lo sigue siendo ahora, con una lengua y una cultura que la distinguen, ¿no?, y que resultan propias, y esas gentes humildes, sin apenas recursos, pues bueno, les hace pues que sea gente que viaja muy a menudo, que los hombres sobre todo se desplazan para encontrar trabajo, y eso repercute en la vida de las mujeres. Él dibuja un panorama en el que éstas pasan muchos meses a solas, habla de una relajación total de las costumbres desde su posición y su creencia, ¿no?, y indica pues que es numerosísima la presencia de supersticiones y de tradiciones locales muy específicas de esa zona en particular. Para él, esa región es por tanto un auténtico hervidero, y llega a plantear una teoría que puede sonar muy delirante, pero que la expone con cierta extensión, en la que muestra que el porqué de esa presencia tan clara de la brujería en Lapurdi se debía a que los demonios que habían sido expulsados de Asia por los misioneros habían decidido trasladarse desde esos lugares tan lejanos hasta aquí, ¿no? Aquí habían encontrado un poco su cobijo, su lugar ideal, y era la nueva patria de todas estas entidades demoníacas. O sea, que digamos que hay un éxodo, ¿no?, de demonios asiáticos, y sobrevuelan toda Europa y deciden que por las costumbres particulares que tenía la sociedad vasca de aquel entonces, ¿no?, en esa región apartada del mundo, que era el lugar idóneo donde quedarse a vivir y sobre todo a seducir a las mujeres, ¿no? Porque, claro, tú has mencionado esa importancia que tienen las mujeres dentro de esta obra, y seguramente a ellas pues dedicará buena parte de sus páginas. ¿Es así? Sí, simplemente para dar una muestra, he traído una descripción que se hace de estas mujeres vascas, por decirlo de algún modo. Fijaos cómo empieza. Es un país de manzanas. Sus mujeres solo comen manzanas. No beben más que jugo de manzanas y en cualquier ocasión están dispuestas a morder la manzana de la transgresión, pasando por encima de la condena de Dios y franqueando la prohibición de nuestro primer padre. Son Evas que seducen voluntariamente a los hijos de Adán y, desnudas en la cabeza, viven en las montañas en absoluta libertad e ingenuidad, como lo hacía Eva en el paraíso terrenal. Ahí es nada, ¿no? Este relato que hace casi de una suerte de Edén perdido, ¿no? Bueno, si lo pensamos bien un poco, el paisaje montañoso de una zona también, bueno, que es muy exuberante, la naturaleza, ese paisaje de quizá baserris, caseríos, desperdigados en las montañas, mujeres solas habitando en él, quizás sí que le recordase de algún modo, ¿no?, a ese Edén perdido. Y bueno, pues ya conocemos la misoginia de esta época y sobre todo de este tipo de personajes que la vuelcan sobre estas mujeres, ¿no? Con semejante punto de partida, desde luego, las consecuencias tuvieron que ser terribles, no solamente para ellas, sino para toda la población en general, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, es muy singular, ¿no?, que en el propio libro este hombre conocía indudablemente cómo se había desarrollado el auto de fe de Logroño, ¿no?, y todo ese proceso inquisitorial ocurrido hace realmente unos pocos años, ¿no?, al otro lado de la frontera francesa. Él lo describe, lo enumera, lo cuenta y lo hace además con condescendencia. Para él, ese proceso que conllevó años, que fue desde luego un litigio muy duradero, en el que, a su manera, pues asumieron ciertos rigores, ¿no?, del mundo un poco judicial pericial, pues dio como resultado que hubo muchos hombres y mujeres, le parece, que en Logroño resultaron absueltos. En su caso, él se plantea una solución mucho más cruda y mucho más dura, ¿no? No duda, digamos, a la hora de plantear este tipo de condenas. El azote, en su opinión, de la brujería debe ser total. Y aunque realmente no hay demasiada certeza sobre las cifras que se le podrían achacar, ¿no?, como inquisidor, parece que en tan solo unos meses pues fueron en torno a 60 quizás los vecinos de Lapurdi que fueron llevados a la hoguera, ¿no? Muy duras las consecuencias, como decías, de estas creencias infundadas de este personaje de Pierre Delancre.
La verdad es que es una tremenda historia y además excepcionales de algún modo estos 2 volúmenes de comienzos del siglo XVII, en donde este siniestro inquisidor lo describe todo, ¿no? Su manera de pensar, su manera de actuar, lo que pensaba de esas gentes de las cuales desconocía todo, desconocía las costumbres, el lenguaje, etcétera. Y aparte de este documento de primer orden, ¿qué más materiales podrías destacar? ¿Has encontrado alguna joya más entre el archivo? Pues sí, mira, ahora verás, pero tan solo una cosita para los que se hayan quedado con la copla, con la idea, ¿no? Es importante apuntar que la obra de Pierre Lancret fue traducida en el año 2004, la publicó la editorial Chalaparta, la publicó además, vamos a decir que reivindicando, obviamente, el ver desde nuestra perspectiva y óptica a este personaje, pero también el poder leer un relato del 16 que hablaba pues de Iparralde y que describía, aparte de todos los usos y costumbres brujeriles, muchas cosas reales, verídicas, ¿no? Así que tiene un poco de relato etnográfico también su valía, ¿no? Quien quiera, por tanto, desde luego esta edición la puede encontrar sin mayor problema, tanto en la Fundación como en las librerías, ya que está todavía vigente. Y ya después, si te parece, saltaríamos del siglo XVII al siglo XIX, ¿no? Que es otro gran periodo de auge de la brujería. En este periodo ya no hay procesos y ya no hay problemas derivados de las brujas. Lo que sí que hay es muchos ejemplos ahora ya de romantización de las brujas, sobre todo femeninas, ¿no? En ese momento, por ejemplo, es muy célebre el libro La bruja, de Jules Michelet. Está dedicado una vez más a los casos prioritariamente de Iparralde, y en él, bueno, se empiezan ya a aportar lecturas diferentes que van un poco de la mano de esa romantización y del momento en el que se escriben, que es un momento de revuelta social. Para este autor, por ejemplo, la brujería tiene algo de revuelta popular, ¿no? En esos contextos tan concretos en los que se origina. Y tiene también algo en esos terrenos que hablábamos, ¿no? Con ese paisaje tan marcado de reaparición del paganismo. Una suerte de religión alternativa liderada en este caso pues por una figura femenina. El 19 siempre echando la imaginación al pasado, ¿no? A los datos históricos y reconvirtiéndolos a su manera en eso, en leyenda, con ese halo de romanticismo, ¿no? Que nos decías. Es justo también en ese mismo periodo en el que empiezan a aparecer con bastante frecuencia, artículos más literarios, más ensayísticos en las principales revistas de la prensa vasca, Un curioso ejemplo, por ejemplo, que me he topado es de 1882. La revista Euskal Herria publica un capricho, lo llaman así, capricho clásico romántico, que lo escribe el famoso lingüista y político Arturo Campión, y se titula Una noche en Zugarramurdi. Así que esto ya nos demuestra que este episodio mítico está comenzando a aparecer y que a partir de entonces van a ser numerosísimos los artículos periodísticos que sobre este tema aparezcan con el paso de los años. Digamos que dentro de los casos de brujería vasca, Zugarramurdi está entre los más importantes, el más emblemático, ¿no? O sea, que era de esperar que este caso generase también mucha literatura alrededor, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Si vamos a visitar esa zona, nos lo vamos a encontrar como uno de los alicientes turísticos del Baztán, toda la cueva, el museo que tienen de las brujas, etcétera. Sí, se le ha podido dar esa vuelta, vamos a decir, y hoy se hace una relectura ya más de tipo turístico que sigue atrayendo a muchísima gente, Ya que mencionamos al Baztán y que mencionamos a Navarra, hay otro hecho que es importante apuntar, yo creo, La Fundación Sancho el Sabio cuenta con una amplísima, la verdad, colección de escritos del célebre antropólogo y folclorista Julio Caro Baroja. Fue, que duda cabe, uno de los nombres que ya en el siglo XX más investigaciones aportaron y más divulgación realizó sobre el mundo mágico de la península en términos generales y sobre procesos inquisitoriales de esta zona norte en particular. Y una sencilla búsqueda nos arroja pues en torno a una treintena de artículos y todos sus libros sobre el tema. Bueno, anotada entonces esta invitación a consultar las obras de Caro Baroja, no solo en esta ocasión, sino siempre, porque la verdad que es un personaje muy interesante que nos ha legado gran parte de la información etnográfica que conocemos hoy en día y del folclore del País Vasco. ¿Y alguna recomendación más antes de terminar esta sección? Sí, la verdad que no me quiero quedar sin recomendar un libro que me parece muy chulo, que he tenido ocasión de hojear en varias ocasiones y que además gráficamente, visualmente es muy atractivo. Se editó en el 2008 y se hizo con motivo de una exposición que tuvo lugar en Vitoria, en concreto en el Archivo Histórico Provincial de Álava. El libro y la exposición llevaba por título Brujas, Sorguiñac, los archivos de la Inquisición y Zugarramurdi. Y es muy interesante para introducirse, yo creo, en el tema, ¿no? Incluso para los historiadores, para conocer algunos documentos que no son de primer orden, pero que ahí los mencionan. La exposición se hizo para conmemorar el aniversario del proceso inquisitorial de Logroño, que mencionábamos antes. Había ocurrido hace 400 años, se había iniciado en 1609, y cuando se abrieron las diligencias contra los primeros acusados, ¿no? Así que se conmemoraba esa cita tan importante.
Se generó entonces, en aquel entonces, esa oleada tremenda de delaciones y testimonios forzados. Y lo bonito del libro es que reproduce, ¿no?, y transcribe algunos de los principales documentos del periodo. Proceden en su mayoría del Archivo Histórico Nacional, también menciona casos locales, sobre todo se centra en casos alaveses y del resto del País Vasco, y tiene capítulos y apartados que suman pinceladas sobre fenómenos que están relacionados. Hay mucho énfasis en supersticiones, en elementos simbólicos que se hacían pues para proteger viviendas, hogares, etcétera, los objetos que servían como amuleto, la importancia de saludadores y curanderos, que podríamos decir que es un poco la herencia última ya del 19-20 de este mundo brujeril, o la existencia en todas las provincias vascas, hace un listado muy amplio, de infinidad de lugares, ¿no?, y toponimia, ¿no?, que remite a espacios asociados a la presencia de brujas. Muchísimos bosques, muchas cuevas, montes, donde a día de hoy todavía, ya a modo de folclore y de leyenda, el imaginario popular pues ubica ese tipo de encuentros y aquelarres, ¿no? Incluso dólmenes, estoy pensando que en Álava tenemos la chabola de la hechicera y Sorguineche. Releídos, efectivamente, ya un poco sin ningún tipo de contextualización histórica en esa clave brujeril, sí, sí. O sea que digamos que la impronta de las brujas fue mucho más allá de la literatura en el siglo XIX, sino que también afectó a zonas, a lugares y a nuestra toponimia. Perfecto, pues recordamos esta última recomendación bibliográfica, Brujas Orguiñac, publicado en 2008 por el Ministerio de Cultura, y nos despedimos, pero antes te queremos dar las gracias, Ander Gondra, por hacernos esa labor de búsqueda intensiva en la Fundación Sancho el Sabio, entre sus fondos, para sacarnos a relucir lo más importante y lo más jugoso que se conserva allí, en este caso, sobre la historia de la brujería vasca. Es que ricasco. Agur. Sobre brujería en el País Vasco estamos hablando en este nuevo podcast de Sancho el Sabio y queremos conocer más datos de la mano de una de las mayores expertas sobre este tema en nuestro territorio. Estamos con Amaya Nausia Pimulier, que es doctora en Historia y especialista en Historia de las Mujeres en la Edad Moderna en Navarra. Actualmente es profesora en la Universidad Pública de Navarra y también ha realizado multitud de proyectos interesantísimos en Eusko Ikaskuntza. Bienvenida, Amaya. Es que ricasco, Isabel. Bueno, para ir metiéndonos un poquito en harina e ir conociendo un poco más en profundidad esta temática, cuéntanos, ¿cómo podemos definir una bruja? ¿En qué consistía ser una bruja en la Edad Moderna? Sí, hay una diferencia clara entre las hechiceras y las brujas, ¿no? La bruja es aquella que ha hecho un pacto demoníaco, un pacto con el diablo, y que pertenece a la secta de la brujería, o sea, que podríamos definirlo como un delito colectivo. Y que debe incluir, como decía, la renuncia a la fe a través de ese pacto con el diablo, que se producía en esos conventículos, sabbat o aquelarres, en los que de forma colectiva pues un grupo renunciaba a su fe y profesaba su fe al diablo, ¿no? Eso sería, y es también esa persona que gracias a este pacto demoníaco pues obtiene una serie de poderes que emplea básicamente para atraer el mal a la comunidad, a través de las malas cosechas, asesinatos, etcétera. Claro, hoy en día nos imaginamos que estos pactos obviamente no serían reales, ¿no? Todo esto está basado de alguna manera en el estereotipo de la bruja, ¿no? En una serie de leyendas o de rumores de cómo actuaban y procedían este tipo de mujeres, ¿no? ¿Cómo se crea ese estereotipo de la bruja? Y sobre todo, ¿cómo se aplica a las mujeres ordinarias, ¿no? Las mujeres de los pueblos o de las ciudades acusadas de brujería.
Sí, hoy sabemos que la construcción en el imaginario colectivo de lo que es la bruja, que de hecho llega hasta nuestros tiempos, tiene un origen en el siglo XV a través del Malleus Maleficarum, ¿no? Uh-huh. Es un libro, en castellano sería El martillo de las brujas, escrito por dos sacerdotes alemanes, en los que se recogen las características de la bruja, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este libro, que gracias a la invención de la imprenta en el siglo XV se extendió como la pólvora por toda Europa, podríamos equiparar la invención de la imprenta con lo que supuso Internet en nuestros tiempos, ¿no? Uh-huh. Gracias a esa invención, las ideas, los valores vuelan por Europa con mayor facilidad, y uno de esos libros que se extendió fue el Malleus Maleficarum, que luego los inquisidores y también tribunales civiles usaron como libro de cabecera para identificar a esas mujeres. Entonces, normalmente se decía que eran mujeres que vivían solas, normalmente que tenían una marca hecha por el diablo, entonces se tendía a buscar, a desnudar a esas mujeres y buscar esa marca, que a veces podía ser una marca simplemente de nacimiento, un lunar. Y bueno, eso ayudó, como te decía, a extender en el imaginario colectivo la imagen de la bruja. Entonces es un constructo intelectual de una época concreta, podríamos decir. ¿Y por qué de repente surge esta imagen de la bruja en esa época, ¿no? ¿Por qué hay esta explosión en la Edad Moderna, a pesar de que, bueno, sabemos que anteriormente ya existía en el imaginario colectivo esta figura de la bruja, ¿no? Pero ¿qué condiciones se dan justo en la Edad Moderna para que de repente eso se convierta de algún modo en una obsesión y se empiece a perseguir a mujeres y también a algunos hombres en este sentido? Sí, como bien dices, las brujas, sorguiñas o sortílegas, incluso que aparecen en las fuentes ya en el siglo XIII y XIV, habían sido perseguidas con anterioridad, pero lo que es la gran caza de brujas como fenómeno es muy propio de la Edad Moderna, del siglo XVI y XVII, ¿no? Y es verdad que se dan una serie de circunstancias que ayudan a que esta histeria colectiva pues prenda en Europa, ¿no? Y una de ellas yo creo que es la propia construcción del Estado moderno, ese Estado que lo que busca es unir tanto el poder político, religioso, económico, etcétera, centralizarlo en pos de construir lo que serán en el futuro esas monarquías absolutistas, y de la mano de la Iglesia, ¿no? Es lo que llamamos la era confesional, donde el Estado y la Iglesia se dan la mano con el objetivo de disciplinar a la sociedad, el disciplinamiento tanto de los comportamientos públicos como privados, ¿no? Hay un énfasis especial en controlar a la sociedad, en adoctrinar a la sociedad en una serie de ideales que ayuden a construir el Estado moderno, y principal objetivo de ese adoctrinamiento y ese disciplinamiento serán las mujeres, ¿no? Las mujeres que por su naturaleza son consideradas pecadoras, uh-huh. Que son intelectualmente, se dice, más débiles que los hombres y por tanto más propensas a la lujuria, a la pasión, a los pecados, y se dice incluso que si los hombres pecan es por culpa de que las mujeres, por su falta de capacidad de razonar, no pueden controlar sus instintos y llevan al pecado al resto. Y luego también hay otro tipo de cuestiones que se dan en el siglo XVI y XVII, que frente al crecimiento demográfico del siglo XV, el siglo XVI y XVII son épocas de fuerte crisis demográfica, ¿no? Por una serie de circunstancias que llevan a que los alimentos de primera necesidad se encarezcan, etcétera, donde vemos también que hay grandes movimientos de población desde el campo a las ciudades en busca de trabajo, y esta caída demográfica y las bajas tasas de natalidad preocupan especialmente a ese Estado moderno, a ese incipiente Estado que necesita de súbditos, y también a un nuevo sistema económico que está surgiendo en este momento, que es el capitalismo, ¿no? Que también necesita de mano de obra. Así que también es entendible que en este siglo XVI y XVII el disciplinamiento y adoctrinamiento hacia las mujeres esté encaminado a un ideal construido sobre la represión sexual, la castidad y sobre todo la maternidad. O sea, a las mujeres se nos dice, uh-huh. en este siglo XVI, que nuestro principal objetivo debe ser el de la maternidad. Y por eso también somos expulsadas de la esfera pública. Como muy bien conoces tú, si lo comparamos con la Edad
Media, la Edad Moderna supuso un retroceso para las mujeres en derechos. Por ejemplo, todo lo que atañe a las cuestiones laborales, ¿no? Son expulsadas de muchos gremios y son sobre todo recluidas a la esfera doméstica, ¿no? Entonces, podemos decir que en este momento también del 16 proliferan ese tipo de tratados, manuales de confesores, donde se recoge el ideal de feminidad basado en la castidad y en la maternidad, en donde se dice a las mujeres cómo ser pues una perfecta doncella, una perfecta casada, una perfecta viuda. Entonces, por eso hay una persecución mucho más dura y un enraizamiento de los discursos patriarcales contra todas aquellas mujeres que rompen este ideal, porque se entiende que aquellas que se salen de la norma están incluso yendo en contra del propio Estado, ¿no? De la República, ¿no? De la res pública, como dicen ellos. Por eso también esta persecución de las brujas, sabemos que entre el 70 y el 90% de las personas acusadas de brujería fueron mujeres, se entiende también como una manera o como una herramienta más de disciplinamiento en contra de las mujeres, junta o con otras herramientas que también tuvo el sistema, no fue la única. Pero bueno, en este contexto se entiende la caza de brujas también. Lo acabas de comentar, pero me gustaría incidir un poquito más en esta cuestión, porque has hablado de ciertos tratadistas, de ciertos moralistas, ¿no?, que argumentaban y escribían a favor de un ideal o de un estereotipo de mujer que se supone que pues todas las mujeres de su tiempo debían cumplir, ¿no? ¿Cuál era la justificación de estos moralistas para argumentar que las mujeres podían sucumbir a la brujería de manera más sencilla que los hombres? Y por otra parte, dentro de esta misma pregunta, ¿cumplían las mujeres lo que decían estos tratadistas? A ver, empezando por la segunda pregunta, diría que las mujeres, la mayoría, cumplieron porque al final el adoctrinamiento y la construcción de esos nuevos valores son también aceptados por la comunidad en un intento también de supervivencia, quiero decir. Hoy en día también nos pasa, aceptamos los valores que impone la sociedad y muchas veces acabamos por cumplirlos y seguir esos estereotipos por mera supervivencia, ¿no? Por ser aceptados por nuestra comunidad y así poder sobrevivir, ¿no? Entonces muchas de ellas en sus alegatos de defensa lo que hacen es reproducir esos ideales, esas características de la mujer ideal, ¿no? Dirán que son buenas cristianas, que son buenas madres, que lo que hacen es estar recogidas en su hogar, etcétera, etcétera. Entonces, por mera supervivencia, digamos que muchas lo hicieron, aunque muchas otras, por supuesto, se resistieron. Y la justificación para explicar por qué las mujeres son más vulnerables ante lo demoníaco, ante la llamada de Satanás, podríamos decir, o por qué son más pecadoras, o tienden más a la lujuria, suele ser biologicista, ¿no? A lo largo de la historia, este tipo de explicaciones biologicistas tienden a decir que las mujeres somos intelectualmente inferiores a los hombres, ¿no? Y incluso en esta época dan una explicación médica que en realidad recogen de la obra de Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, Juan Luis Vives, él dice que las mujeres son más pasionales, intelectualmente inferiores, porque cuando en el vientre femenino, al recibir la semilla del hombre, el vientre tiene suficiente calor, entonces se gesta un hombre, pero si el vientre está frío, entonces se gesta una mujer. Entonces él dice que por defecto de calor vivo, la mujer es más imbécil por naturaleza, más caduca, miedosa, por lo que ha de ocuparse en el cuidado de pequeños negocios. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, los clérigos y moralistas lo que dicen es que toda la humanidad, tanto hombres como mujeres, tenemos la tentación de los pecados, somos pasionales, pero Dios ha otorgado la capacidad de pensar a los hombres y gracias a esa capacidad de pensar pueden controlar sus pasiones, mientras que las mujeres, al ser imbéciles por naturaleza, como he explicado, desde ya la propia gestación, porque no ha habido calor suficiente en el vientre materno para que nuestro cerebro se desarrolle lo suficiente, es decir, que somos como un intento de hombre que se ha quedado a medias, ¿no? Nos falta un hervor, podríamos decir. Sí. Entonces, esa baja capacidad intelectual de las mujeres hace que no podamos controlar nuestras pasiones y que, por lo tanto, tendamos más a la lujuria, a la perversión, a lo demoníaco, etcétera. Y por eso también se explica, y ellos explican, según este discurso también patriarcal,
que las mujeres tenemos que estar sometidas a los hombres, ¿no? Por nuestro propio bien y por bien también de la comunidad. Porque si no estamos sometidas a los hombres, el orden social se romperá. Por eso tenemos que estar sometidas o a nuestro padre, o a nuestro marido, o a Dios. Y por eso todas esas mujeres, en este caso acusadas de brujería, muchas de ellas eran viudas, que vivían solas, que no tienen un hombre a su lado que las controle, ¿no? Y por eso son sospechosas y consideradas tendentes a la lujuria o a los pactos demoníacos, etcétera, etcétera. Precisamente quería preguntarte, Amaya, sobre la relación que tiene la brujería con las viudas, porque tú has señalado a lo largo de tus investigaciones que efectivamente existe ese vínculo, y quería preguntarte por qué, aunque ya respondió en cierta medida, de forma prioritaria se les acusaba de esta práctica a estas mujeres que, como bien decías, o están solas o sin la tutela de un varón. Sí, yo digo que yo creo que el estado de viudedad femenino aúna todos los peligros que el patriarcado ve en las mujeres, ¿no? Son mujeres con experiencia sexual, que ya han tenido relaciones sexuales en el matrimonio anterior, por lo tanto se considera que pueden causar desorden en su entorno porque pueden pervertir al resto de mujeres contando sus experiencias, etcétera, etcétera. Uh-huh. Son mujeres, como bien decías, que viven solas, sin la tutela de los hombres, ¿no? Son las únicas mujeres, de hecho, que pueden acudir a los tribunales en su propio nombre, que pueden gestionar negocios, etcétera. Muchas de ellas en Navarra, no solo en Navarra, sino en todo el Pirineo, donde vemos que en el caso de la monarquía hispánica se dio la caza de brujas, las mujeres del Pirineo comparten, ¿no?, una serie de características, entre ellas, por ejemplo, la capacidad de administrar los bienes, que es mayor que en otros territorios, ¿no?, a través, por ejemplo, del usufructo, que es la capacidad que tenían las mujeres de gestionar los bienes del marido mientras permaneciesen viudas, ¿no? Y esto creaba muchos problemas intrafamiliares, porque los herederos verdaderos de ese patrimonio, que a veces eran los hijos o las hijas, o cuñados, cuando no había hijos e hijas, pues veían en la viuda un impedimento, ¿no?, un obstáculo para obtener esa herencia, ¿no? Pues muchas veces vemos que en las acusaciones de brujería hay problemas incluso intrafamiliares, ¿no?, detrás. Entonces, pues eran mujeres con cierta autonomía, cierta capacidad económica y tendentes, ¿no?, a ser consideradas como problemáticas para la comunidad por esa experiencia sexual, por esa autonomía económica, muchas de ellas además ya de cierta edad. Esto es otra de las características de la bruja. Lo que ha quedado en el imaginario colectivo es una mujer que vive sola, ¿no?, que se corresponde bastante bien con la idea de la viudedad, pero también además fea y vieja, ¿no? Y esto también encaja con este tipo de mujeres viudas que, obviamente, conforme vamos avanzando en el arco de edad de las mujeres, pues cuanto mayores son, más viudas, más porcentaje de viudas encontramos. Y claro, en un momento dado en que hay una fuerte represión sexual, o sea, el Renacimiento podemos decir que es la época, una de las mayores épocas de represión sexual en contra de las mujeres. Entonces, si la sexualidad debía de estar encaminada, sobre todo en el caso de las mujeres, a la maternidad, pues una mujer mayor de 50 años que ya había perdido su capacidad reproductiva con la menopausia, y que, por ejemplo, se quería volver a casar o que tenía relaciones sexuales con hombres más jóvenes, pues se consideraba que era vicio y perversión diabólica, ¿no?, el hecho de que una mujer siguiese siendo sexual activamente más allá de los 50. Eso hace que este tipo de mujeres, viudas, solas, mayores, a veces sexuales activamente todavía, pues despierten las sospechas en torno a ellas y hagan que sean blanco fácil de las acusaciones de brujería. Y cuando esta acusación se hacía efectiva de alguna manera, ¿cómo se dirimía en los tribunales? Ya has comentado que muchas de estas mujeres viudas tenían capacidad jurídica para, defenderse a sí misma, participar directamente en estos pleitos, ¿no? ¿Qué tipo de condenas existían? ¿Era fácil defender la inocencia propia ante una acusación de este tipo? ¿Qué sucedía allí en los tribunales?
Bueno, por un lado tenemos como el primer periodo de caza de brujas, que los protagonistas fueron los tribunales civiles, y luego ya en la segunda parte, en el caso de Navarra, hasta Zugarramurdi, podríamos decir, que pone como el punto final a la caza de brujas en Navarra, aunque en otras zonas del País Vasco siguió. Ahí tomaron el protagonismo los tribunales eclesiásticos o la Inquisición. En la Inquisición, por ejemplo, la acusación podía ser anónima. Bueno, de hecho lo era, ¿no? No había que dar la cara para acusar a alguien de bruja, con lo cual imagínate lo fácil que era acusar a alguien. En los tribunales civiles había una acusación que podía partir de un particular o del propio Estado, ¿no? El fiscal era el que podía ser el que pusiese la acusación en contra de esa persona, y ahí se abría un proceso en el que se presentaban tanto testigos a favor de la acusación como testigos por parte de la defensa, para acreditar o que era una bruja, o por la parte contraria decir todo lo contrario, que era una buena mujer, etcétera, etcétera. Las sentencias también vemos una evolución por parte de los tribunales civiles, también contrariamente a lo que sea al estereotipo de la mala imagen de la Inquisición, muchas veces justificada, obviamente, pero en el caso de nuestro territorio, quienes fueron mucho más duros en sus sentencias fueron los tribunales civiles, que acusaron en más ocasiones que los eclesiásticos a la condena a muerte. Entonces las condenas eran variopintas, desde la propia condena a muerte, que podía ser por ahorcamiento o incluso en un auto de fe quemando a la acusada, viva o a veces en efigie, porque había muerto durante el proceso de torturas. Ahí hay variedad. Pero también las sentencias podían ser de pérdidas patrimoniales, que también es durísimo, ¿no? Porque perdían todo su patrimonio y quedaban en la indigencia. Y también era muy, muy, muy habitual el destierro. El desterrar a esa mujer o su localidad o incluso del reino, ¿no? Y esto era una especie de sentencia de muerte en vida, ¿no? Porque esa mujer lo que acabaría era deambulando por los o localidades colindantes o normalmente fuera del reino incluso, sin credenciales, con lo cual nadie le daría ni trabajo ni vivienda y acababan o mendigando o acababan como prostitutas, ¿no? Muchas de ellas. ¿Es distinta la brujería vasca de otros tipos de brujería o de otros fenómenos similares que se dan en otras regiones? Es decir, ¿el fenómeno de la brujería en Euskal Herria entronca con lo que pasaba en el resto de Europa o tiene algunas características propias? Pues respondería afirmativamente a las dos. Por un lado entronca con el fenómeno europeo de caza de brujas, porque se enmarca dentro de esa corriente disciplinadora de la que te hablaba al principio, es decir, es un fenómeno femenino, es un fenómeno europeo que se enmarca dentro de ese contexto histórico de la construcción de la edad moderna, del Estado moderno, del disciplinamiento social y sobre todo el disciplinamiento en contra de las mujeres en ese ideal de feminidad basado en la castidad y la maternidad. Entonces esas características se comparten, ¿no? O sea, hay una cuestión de género ahí que es obvia también en Euskal Herria. Pero obviamente también tiene características particulares propias de nuestro territorio, como pueden ser nuestra cultura, la lengua, es decir, cuando los inquisidores vienen enviados, ¿no? Por el inquisidor general, vienen desde fuera a nuestro territorio, muchas veces lo que dicen es que el euskera es la lengua del diablo, ¿no? Entonces hay un componente cultural, lingüístico, que es también evidente, y también el tema de la descentralización, ¿no? Hay estudios que apuntan a que la caza de brujas se dio sobre todo en esos territorios con mayor descentralización. O sea, que no es casualidad que en esa construcción de la monarquía hispánica la caza de brujas se dé en el Pirineo, en aquellos territorios precisamente que eran más lejos de lo que es el poder estatal, ¿no? En un intento también por disciplinar estas, bueno, no sé si hablar de naciones sería bastante ahistórico, pero bueno, estos pueblos o estos reinos que han tenido soberanía propia, y entonces es una manera también de atacarlos, ¿no? De hecho, también es verdad que la caza de brujas en Navarra se produce en los años inminentemente posteriores. O sea, la primera oleada de caza de brujas en Navarra llega en la década de los 30,
cuando no han pasado ni 10 años del fin de la conquista, ¿no? Uh-huh. Y hay quien apunta a que muchas de las familias acusadas de brujería eran precisamente las familias del bando legitimista, es decir, de aquellas familias que estaban a favor de los reyes legítimos de Navarra. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay una serie de características también propias de nuestro territorio, o la llegada de Pierre de Langres a tierras de Lapurdi, ¿no? Cuando llega a esos pueblos marineros en los que los hombres se ausentaban durante meses y las mujeres eran las únicas que quedaban en el pueblo, pues gobernando el pueblo, al fin y al cabo. Entonces eso también escandalizó mucho a este francés, ¿no? Que llegó y dijo que todas las mujeres vascas eran hijas de Satán, prácticamente. Dentro del imaginario de la bruja nos encontramos su relación con las plantas, con la medicina, con el ámbito de la salud, o todo lo contrario, de la creación de venenos, ¿no? Sí. ¿Esta imagen que tenemos a nivel popular y colectivo tiene algo que ver con la realidad? Sí, también lo que vemos es que muchas de aquellas mujeres acusadas de brujería en realidad eran las sanadoras, las parteras del lugar, y esto también pues tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? En un momento de un proceso de institucionalización de los saberes médicos, ¿no? Uh-huh. Y vemos también que esto también se enmarca dentro de una lucha entre aquellos hombres examinados que tenían títulos oficiales de médicos, que habían estudiado en las universidades, donde la formación formal estaba prohibida a las mujeres, el acceso a este tipo de mundo académico estaba vetado para las mujeres, con lo cual eran ellos los que tenían los títulos oficiales y los conocimientos académicos, doctos y basados en libros, eran los hombres que se encontraban al llegar a los pueblos y ciudades con esta competencia de las mujeres que en realidad habían ejercido esos oficios generación tras generación y que habían construido todo su conocimiento de una forma oral a base del conocimiento del entorno, de las plantas, pero también de su propio cuerpo, ¿no? Se encontraban con este tipo de mujeres que en realidad habían ejercido estos oficios de forma hereditaria incluso, ¿no? Habían recibido este conocimiento de sus madres, abuelas, tías, etcétera, ¿no? Y ejercían este tipo de oficios basados en ese conocimiento oral del entorno, de las plantas, pero también de sus propios cuerpos, porque muchas de las parteras, por ejemplo, pues eran mujeres. Al parto asistía normalmente una mujer que era quien ayudaba a traer niños y niñas al mundo, ¿no? Entonces, cuando llegan a estas localidades, a estos pueblos y ciudades, los médicos examinados y con sus títulos oficiales, se encuentran con estas mujeres que consideran que les hacen competencia desleal. Primero porque cobran menos que ellos y luego porque según ellos todo su conocimiento está basado en la superstición, ¿no? Cuando los libros académicos también se habían construido o escrito basándose en todo este conocimiento oral construido generación tras generación por las mujeres, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema. Pero bueno, las consideraban competencia desleal, las consideraban poco menos que hechiceras, y una manera de quitarse esta competencia del medio también fue acusarlas de hechiceras o de brujas, etcétera. Y luego también hay otra cuestión que no es menor, en mi opinión, que es el hecho de que en este momento de crisis demográfica y de cuando la cuestión de la natalidad se ha convertido en una cuestión de Estado, y es uno de los principales objetivos del Estado, es que crezca la natalidad, estas mujeres, parteras y sanadoras, no solo ayudan a las mujeres a parir, sino que también las ayudan a no quedarse embarazadas, a abortar, etcétera. Entonces también son elementos subversivos que hay que controlar. Entonces las acusaciones de brujería sirven para disciplinar y advertir a todas estas mujeres de hasta dónde tiene que llegar su labor, ¿no? En la Fundación Sancho el Sabio, como bien nos ha señalado Ander Gondra, existen innumerables textos, libros, documentos que nos hablan sobre el fenómeno de la brujería en Euskal Herria. ¿Ese tipo de materiales, de qué manera te han servido de utilidad a lo largo de tus investigaciones? Lo que es muy útil para los investigadores e investigadoras es todo aquel, que se conserve todo este conocimiento,
y sobre todo la digitalización, ¿no? El acceso fácil a este tipo de información es fundamental. No tiene nada que ver cuando comenzábamos allá por inicios de los años 2000 la investigación y tenías que consultar in situ en papel muy a menudo, ¿no? Todo este tipo de documentación no tiene nada que ver esos momentos con los actuales en los que fundaciones como la de Sancho el Sabio digitalizan, ¿no? Todo este tipo de materiales y los ponen al servicio de investigadores e investigadoras y nos facilitan la labor. Entonces a mí me parece fundamental. Y ya para terminar, recomiéndanos algunos textos que hayas escrito, algunos de tus libros, en los que las personas oyentes puedan indagar un poquito más para descubrir sobre este fascinante tema de la brujería en Euskal Herria o sobre las mujeres también en este periodo de la Edad Moderna que nos estabas comentando. Sí, pues en formato divulgativo, en 2020 reedité con Chalaparta un ensayo que se titula Vírgenes o putas, 500 años, más de 500 años de adoctrinamiento femenino. Como te decía, es un ensayo que lo que recoge es todo esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Como esta época de la primera edad moderna es una época de un fuerte adoctrinamiento en contra de las mujeres en este tipo de ideales. Y yo creo que a modo divulgativo sirve bastante bien para situar a los oyentes. Recientemente, este año 2022, se ha publicado también con Chalaparta lo que fue mi tesis doctoral, con el título Ni casadas ni sepultadas, las viudas, una historia de resistencia femenina, donde hablo fundamentalmente de las viudas, pero no solo, sino de la situación de la mujer en general en la primera edad moderna, y también hablo, por ejemplo, del fenómeno de la brujería. Y luego también recomendaría, así en tono igual más académico, pero muy interesante también, el fruto de unas jornadas que se celebraron en Zugarramurdi y en Pamplona con motivo del 500 aniversario del auto de fe de Logroño de 1610, unas jornadas que se hicieron en homenaje al doctor Gustav Henningsen, que ha sido uno de los principales estudiosos de este fenómeno de la caza de brujas, y se publicó en RIEF, en la Revista Internacional de los Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza, con el título Aquelarre, la caza de brujas en el Pirineo. Y ahí, por ejemplo, en mi caso, pero bueno, hay muchos otros artículos muy interesantes que recomiendo, de Jesús María Unari, de Iñaki Reguera, etcétera, etcétera, María Otausier. Y yo escribí un artículo sobre las mujeres solas y la brujería, ¿no? Esta unión entre viudedad y brujería, ¿no? Sobre todo que se da en el imaginario colectivo. Pues eskerrik asko, muchísimas gracias Amaia Nusse Apimulier por este recorrido que nos has hecho por el fascinante y a veces oscuro tema de la brujería vasca que bueno, a veces en nuestro imaginario colectivo quizá lo tenemos lastrado por muchas leyendas, por la cultura popular, por el cine, por las series de televisión y que realmente tiene una base histórica que nos has demostrado que es muy interesante y que tiene a las mujeres precisamente en su centro. Eskerrik asko, Amaia. Eskerrik asko zuri, Isabel. Kaixo, itzalen launak, zuekin Javi Soto. Hemen hasten da, itzalekin jolasten, argazkien unibertsoa izpide duen audio saioa. Beti itzalekin jolasten. Eta argia? Ez alda beharrezkoa argia argazkiak egiteko. Egia esan, nik ere joko txikitxo bat egin nahi izan nuen, saiotxo honen izena asmatu behar izan nuenean. Bestela, zerdela eta itzalekin jolasten leloa. Beti entzun badugu argazkilaritzak argiarekin jolasten duela. Niretzako argazkiak egiten eta argazkiekin lan egiten ibiltzen aizenean, argiak bezain esanguratsuak dira itzalak, eta argazki bat gehienetan, argiak eta itzalen arteko oreka edo desoreka eraikiz egin ohi da.
Henry Talbotek ere argazkilaritza asmatzeko bidean zegoenean, bere hasierako saiakerei eskiagrafia izena jarri zien, honako hau deskribatu nahian, objektuak bere itzalen bitartez irudikatzeko artea. Gogoratu Talbotek egiten zuena, aurretik argiarekiko sentiko reginiko paper zati batean objektuak jartzen zituela argitara, alegia. Eta horrela denbora batez egon ondoren, objektua etzanda egondako azalera ez zela belzten, sentiko reginiko gainontzeko papera belztu egiten zen bezala. Hau da, objektu horren negatiboa lortzen zuela. Talbotentzako objektuen itzalak hartzea bezalakoa zen. Hortik eskiagrafia izena. Horrela, itzalak hartzen zituen prozedurari izena ere jarri zion. Argazkilaritza sortu baino lehen, itzalen inguruko gogo eta egin behar izan zuen Talbotek. Baina, honezkero galdezka egongo zarete. Itzalen inguruko monografikoa entzun beharraldugu gaurkoan. Ez, gaur behintzat ez da hori nire asmoa, baina gaurko podcasterako proposaturiko gaia sorginkeria izanik, itzalak etorri zaizkit burura. Agian, argia eta itzalaren arteko dualitate moralean ezita izan garelako, eta itzalek esan nahi ezkorra garatu dutelako, sorginak bezala. Eta sorginekin gertatu izan den bezala, argazkilaritzaren hasieran, hau ere, ulertzen zaila izango zen. Gauza magikoa agian, gaur egun oraindik ere magia hitza erraz entzun daiteke, garai bateko argazkiak egiteko teknika ahaztuak erabiltzen dituztenen artean. Badakigu, noski argazkilaritza ez zutela aztiek edo sorginek asmatu, zientzialariek asmatu zutela. Baina gauzak erabat ulertzen ez ditugunean, magiaren kontzeptura jotzen dugu. Eta noski, magia egiten dutenak magoak dira, eta aztiek, magoek, gainontzeko hilkorrek egiten ez dakiten gauzak egiteko jakituria daukate. Gaur argi daukagu hau, naiz eta batzuetan teknika ahaztu horiek erabiltzen dutenek erabat liluratzen gaituzten. Eta behin baino gehiagotan ere entzun didazu esaten, argazkilaritza sortu zeneko garaian, argazkilaria leinuaren aztia bezala ikusiko zutela garai horretako gizakiek. Sorginkeri kontuak! Gela ilun batean sartu, eta errealitatearen kopia fidel batekin irten egiten zen argazkilaria. Lilurapen hau erabili egin zuen hainbat argazkilarik, argazkilaritzak beste mundu batean zeuden mamuekin komunikatzeko gaitasuna zuela aldarrikatzeko. Mamuak edo, hobe esateko, espirituak. Eta sorginak bezain misteriotsu eta interesgarriak dira espirituak. Imaginatu, hildako senide maitekin komunikatzea posible den teknologia bat dagoela. Erabiliko altzen nuke. 19. mendean, egin zuten, eta teknologia horren izena jada ezagutzen duzue. Bai ba, argazkilaritza. Lehenengo espiritu argazkia William Mamlerri sor diogu. Mamler 1832 eta 1884 urte bitartean bizi izandako bitxigintzan lan egiten zuen estatu batuar bat zen. Boston hirian argazkilaritza ezagutu eta garaian indarrean zegoen kolodioi ezearen teknika ikasten hasi zen. Eta 1860 hamarkadaren hasieran, bere argazkietako batean, mamu izaerako presentzia bat zegoena zohartu zen. Eta gainera, bere lehengu sinatzela ematen zuen. Akatsa izango zelakoan edo etzelakoan izango, jakinminak jota espiritismoan aditua zen bere lagun batengana jo, eta argazkia erakutsi zion. Laguna ere hor nonbait harrituta geratu zen. Eta argazkia garaiko New York eta Boston inguruetan argitaratzen zen aldizkari espiritistetan agertu zen. Bai, espiritismoaren inguruan aritzen ziren aldizkarietan esan dut. Espiritismoa, estatu batuetan behintzat, 1840 hamarkada amaieran hasi, eta 1850 hamarkadan izan zuen loraldia, estatu batuetako gerra zibila bukatu, eta 10 urte igarota, indarra galtzen hasitzen arte. Espiritismoaren bitartez, hilak eta bizidunen arteko zubia eraikita,
hilek bizidunak bisitatu eta mezuak ere uzten zituzten. Mugimendu oso popularra izan zen, eta Mamlerren argazkia argitaratu zenean, espiritismoaren izaera zientifikoaren probatzat hartu zen, izan ere, espiritismoaren egiazkotasunaren aurkakoak ere bazeudelako. Pentsa, erretratu bat egitera joan eta zure ondoan, gerra zibilian hildako semea agertzen dela. Niri behintzat, oilo ipurdia jartzen zait, baina garaian, asko ordaindu egiten zuten halako dokumentua izatearren. Ondo ordaindu gainera. Erretratu arrunt batek $25 zentabo balio batzuen, Mamlerren estudio ireki berrian zure senide baten mamuaren ondoan agertzeagaitik, $10 ordaindu behar zenituelako. Erretratatuen kategoriaz jabetzeko, bilatu interneten Mamlerrek Lincoln presidentearen emazteari egin zion erretratua. Noski, ondoan, Lincoln presidentea bera dagoelarik. Edo bere espiritua behintzat. Baina, gezurrak buztan amotza dauka eta 1863 urtean, erretratatuetako batek, argazkian agertutako mamua ezagutu zuen, hirian bertan Bostonen, oraindik ere bizirik zegoen pertsona bat zelako. Orduan, ospea minduta, 1868an New Yorkera joan zen Mamler, eta bertan estudio bat erosi ondoren utxetik hasi zen berriro. New Yorkeko estudiora lana nola egiten zuen ikustera argazkilari asko joaten zen, eta inork ere ez zuen iruzurra izan zitekeen ezer ikusten. Hala eta guztiz ere, ustez iruzurre egiteagatik epaitua izan zen, eta naiz eta zigortuta ez izan, argazkilarien begietara iruzurti bat izaten jarraitzen zuenez, Bostonera itzuli zen berriro, eta bertan espiritu argazkiak egiten jarraitu zuen. Gaur, nahiko frikia irudituko zaigu espiritu argazkien kontu guzti hau, baina garaian, kontutan izan behar dugu, Estatu Batuetako gerra zibilean, pertsona asko hil egiten zela, eta bere jatorrizko etxeetatik urrun. Eta horrek, kezka eta larritasun handia sortzen zuen senideengan. Garai horretan, eta gaur egun oraindik ere esango nuke, etxean hiltzea zen nolabait esateko egokiena. Begira, modu egokian nola hil asaltzen zuten liburuak ere bat zeuden. Eta hau da gaurkoz guztia. Ez, nola izango da guztia, galdezka egongo zaretelako ezta. Mamlerrek egiten zuena, iruzurra zen, ala benetan agertzen ziren mamuak eta espirituak Mamlerren argazkietan. Seguruenik Mamlerrek argazkilaritzak trukoak egiteko emate dituen aukerak erabiliko zituen. Argazki batean mamuak agertarazteko hainbat modu daudelako. Izan daiteke bi negatibo elkarrekin positibatzea. Hau da, negatibo batean erretratatua egongo litzateke eta bestean mamua. Edo iraupen luzeko argazkiak eginda mamua kuadroan jarri eta kendu. Pentsa garaian jendeak orokorrean, gaur gertatzen den bezala, argazkilaritzak nola funtzionatzen duen ez zekiela. Eta beste gauza garrantzitsu bat ere badago. Sinestu nahia, espirituetan sinestu nahi baduzu, truko egitea errazagoa da. Baina gogoratu argazkilariek ere, zeo zer sumatuta ere, ez zutela iruzurra ikusten. Beraz, argi dago Mamlerrek oso ondo egiten zuela. Polita gaia ez da, eta bitxia. Nik gaurko gairako, inspirazioa lortzeko, George Eastman Museumek gaiaren inguruan dauzkan materialetan oinarritu naiz, laburpen txikitsu hau egiteko. Baina, zuek ere, bertara joan zaitezkete, interneten bidez, eta material horiek ere ikusi. Eta orain bai, ez dute gehiago luzatu nahi, eta espirituak deitzeko nahia ere sortu zait. Horregaitik, banoa itzalekin jolastera. Ondo izan eta argazkiren baten mamuren bat agertzen bazaitzue abisatu eta elkarrekin ikusiko dugu. Agur, eta hurrengora arte, itzalen lagunak.
Nos encontramos una vez más con Jesús Zubiaga, director de la Fundación Sancho el Sabio, con el que queremos cerrar este episodio sobre brujería vasca y que, bueno, nos va a adentrar un poco más en los fondos que atesora sobre este tema la Fundación. Muy buenas, Jesús. Hola, buenos días, Isabel. Bueno, en la mitología, en las películas y en la cultura popular creada en nuestro territorio nos encontramos de forma muy frecuente la cuestión de las brujas, ¿no? Hasta convertirse casi en un tópico de lo vasco. ¿Por qué crees que es tan importante el fenómeno de la brujería en Euskal Herria? Bueno, yo creo que la historia viene de ese auto de fe de Logroño de 1610 que va a generar a su alrededor pues investigación, pero también muchas ganas de saber, ¿no? Porque en realidad en el tema de brujas fue alrededor del tema de Zugarramurdi también, ¿no? Y es curioso lo que hemos ido viendo con la evolución desde esa época, ¿no? Yo creo que de ahí viene, y luego pues curiosamente en nuestro ámbito cultural el tema del aquelarre, o sea, la parte vasca del mundo de las brujas, pues ha dejado también un rastro lingüístico. Quiero decir que los términos que han pasado incluso a la lengua española, pues son vascos, ¿no? O sea, que eso es quizá la demostración mayor del interés por este tema. Uh-huh. Nuestro compañero Ander Gondra nos ha hecho un repaso por los fondos que alberga la Fundación Sancho el Sabio sobre brujería y la verdad es que, como esperábamos de la Fundación, son muy extensos. ¿Cómo organizáis estos fondos o qué tipo de estudios podemos encontrar ahí? Bueno, yo creo que es el reflejo del interés del tema durante desde finales del siglo XIX, pero sobre todo siglo XX, mediados del siglo XX hasta principios, bueno, hasta ahora, ¿eh? Yo creo que ahora la investigación no es que haya decaído, yo creo que sigue manteniendo el interés, pero las cosas están ya muy estudiadas, muy bien investigadas, ¿eh? Este fenómeno y el tema de, pues por ejemplo, el auto de fe de Logroño ha tenido un seguimiento y además tesis doctorales y un montón de publicaciones, ¿no? Todo esto lo hemos recogido y estamos viendo que hubo una época de crecimiento de publicaciones y del interés, sobre todo también coincidiendo con el auge del movimiento feminista también, ¿no? Porque no hay que olvidar que el tema de la brujería está muy intrincado, muy relacionado con el tema de la mujer. Yo creo que era una forma también de dominio, ¿eh? O sea que cuando se ha planteado la función, la posición de la mujer en la sociedad y en la cultura, yo creo que ha surgido también un interés por qué eran sobre todo mujeres las represaliadas, las investigadas en todo este tema de la brujería. Y bueno, pues la bibliografía que atesoramos, Pierre de Lancre, por ejemplo, es muy curioso porque cuando se hace el auto de fe en Logroño es paralelo, digamos, a lo de San Juan de Luz y Pierre de Lancre, y entonces se traspasaban la frontera por el interés del tema. Cuando había detenciones era como una especie, yo creo que se dieron cuenta luego de que se estaba generando una situación incluso psicológica y social completamente artificial con este tema. Y se ha investigado mucho, y lo que comento luego, en el siglo XXI es un tema que yo creo que ya está estudiado y está bien estudiado. Quiere decir que ha bajado el interés. Bueno, se mantiene, yo creo que en lo visual, en lo audiovisual, pero en el tema de investigación pues es difícil dar visiones originales con lo que ya se ha investigado, ¿no? Suele pasar en otros ámbitos y en otros temas de investigación. Por ejemplo, guerra civil, yo creo que los últimos 15 años
ha habido una explosión de buenos estudios y buenas tesis. Y bueno, yo creo que el tema pues llega a un momento en que está muy conocido, que ya la investigación ya se ha hecho y que es difícil llegar o tener niveles de investigación superiores, ¿no? Y eso lo que genera es que se abordan otros temas que quizá no están tan estudiados. Y ahora con el tema de la brujería yo creo que todos somos conscientes de lo que pasó y de las consecuencias y de los orígenes, ¿no? A reseñar, que en una misma época va a ser el auto de fe de Logroño y la actuación de Pierre de Lancre en San Juan de Luz, y bueno, las consecuencias pues fueron mucho más crueles en la parte vasco-francesa que en la parte digamos vasco-española, ¿eh? Aquí en el auto de fe de Logroño va a haber una figura que es Alonso de Salazar, que se va a cuestionar que ese tipo de investigación y lo que hizo la Inquisición pues que había sido un error. Y sin embargo, en el País Vasco francés, Pierre de Lancre le tuvieron que separar porque si no, acaba acusado de brujería pues el 80% de la población de la zona. Yo creo que ahí marcan como dos formas de actuar, pero que en los dos sitios, en los dos espacios geográficos, al final creo que se dan cuenta de que era un error ir por ese camino, ¿eh? Que era más de sugestión y claro, alguien que le torturas pues acaba diciendo lo que quieres oír, no la realidad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se empezó a ver el cambio, ¿no? La investigación que hemos visto después es pues todas las circunstancias, personajes, una documentación interesante y luego una interpretación pues desde el punto de vista también de la mujer y de lo que hemos comentado antes, ¿no? De la postura de la mujer en la sociedad, pues que en esta época supongo que mujeres que no tenían o que no seguían el esquema social preestablecido pues tenían por parte sobre todo de la religión un castigo que en este caso pues era incluso por encima de su vida, ¿no? Uh-huh. Comentabas que desde el punto de vista académico sí que es verdad que ha habido un gran interés en los últimos tiempos por esta cuestión de la brujería. Decías también que quizá es un tema que ya no es tan atrayente para algunas personas que se dedican a la investigación, que se acercan más quizá a otras cuestiones, pero ¿nos puedes hablar un poco de cómo han sido esas investigaciones hasta la fecha, de esas personas que se han acercado hasta la Fundación Sancho el Sabio para investigar? Bueno, nosotros, la Fundación Sancho el Sabio, sobre todo, bueno, una parte de documentación original puede estar en los archivos familiares y, bueno, hay algún tema porque, bueno, son temas que en los archivos familiares es difícil que se traten. Puedes ver vestigios, ¿no? O familiares que de repente tienen, digamos, ese problema, ¿no? Pero normalmente es difícil que se refleje este tema salvo que en algún caso de la familia pues participen en el lado de los represores, ¿no? Uh-huh. En el lado de las víctimas pues es difícil que dejen restos. Lo demás, en investigadores sí que ha habido un interés, sobre todo pues eso, Julio Caro Baroja, que abre Las brujas y su mundo. Yo creo que es un hito en un momento y sí que se empieza a ampliar el círculo de investigación. Lo que comentaba antes, que no es que pierda interés ahora el tema, sino que yo creo que ya está completada una gran parte de la investigación, ¿no? Creo que es a finales, o sea, desde Julio Caro Baroja y hasta finales del 20, pues hay obras que son imprescindibles y que ya han dejado, digamos, una interpretación correcta del fenómeno. A partir de ahí está pasando, pues como con estudios de otras épocas, de edad moderna o incluso de medieval, que la documentación ya, salvo que salga
cosas nuevas, pues es difícil que la investigación abra caminos, digamos, muy originales, ¿no? Entonces, lo más investigado en la universidad ahora, yo creo que además eres consciente porque estás muy metida en este sistema, ¿no? Pues es contemporáneo, y vamos viendo, me voy un poco por las ramas, pero lo que más nos están demandando ahora de investigación es la época de la transición, para hacernos una idea, ¿no? Entonces, claro, quizá lo más reciente, ¿no? Lo que todavía está por decir. Eso es. Quiero decir que ya cuando ya conoces toda la documentación, salvo que salga, que también suele pasar, que se descubra algún fondo documental o que haya algún planteamiento nuevo que se aborde desde punto de vista diferente, la documentación es la que es, muy conocida, y entonces los investigadores que van a elegir temas para tratar en sus tesis, pues tiran hacia épocas en las que está saliendo la documentación. Coincide el tema de la transición con que ya muchos archivos se van abriendo, todavía nos faltan muchos, pero quiero decir que cuando va apareciendo información, como ha pasado con la guerra civil, que se cumplieron los 80 años, pues entre el 16 y el 19, que es cuando se empieza a abrir, cuando pasa a dominio público gran parte de la información que hasta entonces podía considerarse reservada, pues según se va abriendo documentación, la investigación va entrando, ¿no? Y de lo que estamos hablando de esta época, la documentación era muy conocida, y lo que cambió es para mí el punto de vista de abordar esa información, ¿no? Y el punto de vista femenino, yo creo que fue el que cambió totalmente la percepción, y yo creo que ha cambiado incluso las obras que se han ido generando, ¿no? Cumplido ese punto de vista y cambiada la información y la interpretación, pues no es que pierda interés la investigación, sino que tiene menos campo. Pero yo creo que la curiosidad sigue estando ahí para alguien que se quiera acercar, y es evidente que aquí estamos hablando de alrededor de 400 títulos entre publicación periódica, artículos y monografías, y es curioso porque hablando que haga mención, sobre todo es femenino, hablando y en genérico, pero cuando hace mención al tema masculino, pues no llega ni a una cuarta parte de la información que se puede, o sea que es evidente que era un tema muy relacionado con la mujer, ¿eh? Igual me he extendido y me he ido un poco por las ramas, pero la idea no es que pierda interés, sino que la información a disposición pues es muy conocida ya. Uh-huh. Pues nos quedamos un poco con esa recomendación, si te parece, Jesús, para la gente que se quiera acercar hasta allí a consultar alguno de esos más de 400 títulos que tienen que ver con la brujería, con las brujas y con los brujos, o bien recurrir también a todo lo que tenéis digitalizado, que es mucho, y siempre comentamos que es de gran utilidad, ¿no?, poder consultarlo desde casa. Así que es que ricasco, muchísimas gracias, Jesús, por ayudarnos a poner este broche final al tema de la brujería en Euskal Herria. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Un saludo. Los estereotipos, los prejuicios, el miedo, la represión, el machismo y las técnicas de control sobre las mujeres se han dado cita en este episodio en el que hemos hablado sobre brujería, un fenómeno que sacudió nuestro territorio en los siglos de la Edad Moderna, pero que ha dejado una huella indeleble en nuestra cultura. Hasta el próximo episodio del podcast de Sancho el Sabio. Agur eta ondo izan.